Adelante, Hola, José. muy buenas tardes a todos y bienvenidos al foro virtual El papel de los estados en el sector energía actual. Quisiera comenzar dándole un agradecimiento a Oil and Gas Alliance y Petróleo y Energía por hacer este foro posible, así como a nuestros patrocinadores Valero Energy, DEMA, Endres y Hauser. Tenemos el día de hoy un gran panel, un panel de lujo, y empezaré presentando a la senadora Indira Kempis del estado de Nuevo León. Bienvenida, senadora. Ella es maestra en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, cofundadora y directora del Laboratorio de Convivencia Urbana, y ha sido seleccionada por el Departamento de Estados Unidos de América como un líder internacional en seguridad ciudadana. Es ganadora del premio Obras CEMEX por el proyecto Calle Morelos en sus categorías nacional e internacional, así como el Premio Nacional de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial. Es coautora de 3 libros, Derechos Humanos y Seguridad, Compromiso Ciudadano y De Grande Quiero Ser Mexicano. Bienvenida, senadora. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos. Asimismo, tenemos aquí al senador Armando Guadiana Tijerina, quien es el presidente de la Comisión de Energía. Muchas gracias por acompañarnos. Él es ingeniero civil y maestro en ciencias, con especialidad en investigación de operaciones, también por el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey. Fue director general de Catastro del Estado de Coahuila de 1971 a 1973 y diputado local por el 10º Distrito de Coahuila, así como candidato a gobernador de Coahuila en 2017. Es miembro de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgicos y Geólogos de México y consejero de la Cámara Minera de México. Bienvenido, senador presidente. Muchas gracias, María José, pues muy amables por recibirnos pues en este foro, pues sobre todo la parte energética. A Indira, pues mis respetos. Indira, una gente sobre todo de gran capacidad profesional y sobre todo con gran sentido humano y de una gran experiencia en toda la gente de Monterrey, de Nuevo León, en el ámbito sobre todo de las colonias populares. Mis respetos. Y a Cruz Pérez, un amigo allá de Chihuahua, y yo creo que va a ser el próximo gobernador el otro año. Muy bien. Gracias, senador presidente. Pues ahora voy con la presentación del senador Cruz Pérez Cuellar, quien también, así como la senadora Indira, son miembros de la Comisión de Energía del Senado. Es licenciado en Derecho con mención honorífica y cuenta con la maestría en Gestión y Políticas Públicas, también por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido diputado federal del Congreso de la Unión, también del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional de 1998 a 2000, candidato a presidente municipal en Juárez en el 2004, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, precandidato a senador del Partido Acción Nacional en 2012 y candidato a gobernador del estado de Chihuahua por Movimiento Ciudadano en 2016. Bienvenido, senador Pérez Cuellar. Pues muchas gracias, María José. Un gusto estar aquí con mis compañeros, saludar a Indira, una compañera muy preparada, como lo dijo el senador Guadiana, y a mi gran amigo, el senador Armando Guadiana, que pues somos compañeros, amigos, y yo agregaría, aparte de la admiración y el respeto que le tengo, pues que ojalá y su boca sea de profeta. Nada más. No, gracias por la invitación. No, a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Me presento brevemente. Soy María José González de Cosío, socia de Miranda Media, una empresa de consultoría de medios, responsabilidad social corporativa y manejo de crisis. Tengo trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. He trabajado en áreas principalmente de energía y de infraestructura y actualmente soy miembro del Women in Energy activo, así como también del Women's Forum, en donde promovemos el empoderamiento de las mujeres y la educación de los jóvenes. Pues bueno, si quieren empezamos para platicar del sector energía en México. Creo que estos días hemos visto un colapso en los precios del petróleo históricos. Hemos llegado a alcanzar hasta niveles negativos nunca antes visto.
Esto ha tenido un impacto económico tanto internacionalmente como en nuestro país, que se suma a los efectos que ya estamos viviendo por lo que ha tenido la pandemia del COVID-19, tanto a nivel internacional como también aquí en México. El precio de la mezcla mexicana tuvo una leve recuperación el día de ayer, alcanzando ya los $7 por barril, en un mercado que encontramos muy presionado por todo lo que ha sido la recesión mundial, la falta de lugares para almacenar el crudo, así como también de las disputas internacionales que hemos tenido la oportunidad de ver entre países como Arabia Saudita y Rusia. Ante esta caída histórica en el nivel de los precios del crudo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que cerraría la producción de los nuevos pozos petroleros y el otorgamiento de un impulso fiscal a Pemex por hasta 65,000 millones de pesos, con el objetivo de que la empresa pueda cumplir con sus metas de este año y así mitigar un poco la volatilidad del mercado petrolero. El presidente López Obrador ha dado señales de que va a continuar con la política energética que lleva mencionando, perforando los pozos principalmente en tierra y de aguas someras. Empezaremos con el tema, si me permiten, del recorte de la producción de crudo que fue realizada por el grupo del OPEP Plus en la que participó México. El acuerdo logrado, que fue el pasado 12 de abril, los miembros del OPEP acordaron reducir alrededor de un 23% su producción de petróleo para los meses de mayo y junio y un 18% para el periodo de julio a diciembre. México fue un poco la excepción al acordar una reducción solamente del 6% de su producción, producirá los 100,000 barriles por día en lugar de los 350,000 barriles que le correspondían, para lo cual también pues, llegamos a un acuerdo con los Estados Unidos de América en el que pactaron, en el que ellos también nos apoyarán con la reducción de los 250,000 barriles restantes para cubrir el recorte por parte de México. Quisiera yo preguntarles cuál es su opinión sobre el acuerdo logrado por México y la cantidad que México ofreció disminuir. Si quieres, empezamos con usted, senadora Kempis. Sí, primero las mujeres, dice. Bueno, yo creo que en este escenario internacional hay dos variables importantes en cuestión económica y política. Y habría que separarlas muy bien, porque por un lado, sí es cierto que tenemos que llegar a este tipo de acuerdos en donde es indispensable no estar produciendo máximos de crudo si realmente no se van a consumir y no hay lugares para almacenar. Entonces, este jaque matemático, porque en realidad lo es en las raíces, económicamente viene bien. Sin embargo, obviamente nosotros no podemos quitar la variable de que nuestra economía está petrolizada. Y eso es lo que nos tiene también en una gran incertidumbre. No en sí mismo el petróleo, no en sí mismo el hecho de que tengamos que llegar a estos acuerdos. Y yo creo que ahí está la disyuntiva, que la verdad es una decisión difícil. Sé que políticamente se ha prestado a mucha adversidad, tanto para criticar la acción gubernamental, que fue la decisión de tener un acuerdo mejor con Estados Unidos en lugar de pues hacer este sacrificio, ¿no? Como nación, pero sí me parece que que en su momento fue una decisión muy difícil, porque por un lado, pues tienes que estar a un nivel de entendimiento de la economía internacional y que tendrías que hacer este acuerdo, pero por otra parte, saber que tu economía está petrolizada, yo creo que sí pone ahí algunas interrogantes que van más allá de solamente decir o decidir si se toma ese acuerdo internacional o no. Ahora, me parece que la apuesta, si bien no fue la que todo mundo esperaba o quería, al menos hace una pausa para ver hacia dónde va a ir el mercado y lo que realmente puede pasar en los futuros meses, porque en este momento la gran interrogante no es lo que está sucediendo ahora, sino después, con los precios y con todo lo que viene. Y ahí viene entonces la carga política. En términos políticos, sí es importante entender
que si no hay una guía de transición energética que nos permita hacer la independencia en estos momentos tan críticos, pues va a ser muy difícil entonces enfrentarnos a los escenarios adversos que económicamente vienen para el país, un país que depende prácticamente de su petróleo y de su producción de petróleo. Entonces, sí creo que con esto nos hemos dado cuenta de la diversificación que tenemos que extender para no estar dependiendo solo de una energía, porque si no, entonces nos estamos dando un balazo del pie al futuro, sobre todo en estos tiempos. Y ya en una decisión política, pues lo hemos visto cómo en esta situación, pues al menos yo no estoy de acuerdo en cómo se ha manejado, ni pienso que la apuesta sea este magnoproyecto de refinería Dos Bocas como una solución alternativa. Me parece que eso sigue instalado en aquellas décadas en donde una economía petrolizada realmente daba los resultados que querías. Pero en este momento no es así. Y creo que deberíamos aprovechar el jaque mate económico, porque es en realidad económico, para hacer política y para hacer nuevas políticas públicas y leyes que vayan hacia la transición energética. Muchas gracias, senadora Kempis. Senador Guadiana. Bueno, pues muchas gracias, Marijose, nuevamente. Y pues realmente sí es una situación difícil la que se vino. Pues nada más pónganse a pensar, el lunes hablábamos de valores negativos del barril de petróleo. El West Texas llegó a valer o a valer menos 40, menos 50 dólares. Entonces, claro, el West Texas, que es la base del petróleo de mayor calidad, vamos a la referencia aquí en América. En Europa es el Brent. Entonces, el West Texas, pues nosotros nos referimos a él. Entonces, la mezcla mexicana, pues ya se imaginarán, si el West Texas vale 20 dólares, pues la mezcla nuestra vale 15. Entonces, quedamos con cifras negativas. Ayer, ya afortunadamente, ya el precio de la mezcla mexicana subió a cerró con 7.12 dólares el barril. Entonces, ahorita ya se está recuperando, ya se habla de 15 dólares el West Texas, el Brent pues ya anda superior a los 20 dólares, pero es cuestión del mercado. Recuerden que el mercado, el Brent incide sobre Europa, la parte de Europa y Asia, y el petróleo norteamericano, la referencia de West Texas y la mezcla mexicana, pues en el mercado de aquí, sobre todo Estados Unidos y del resto de América. Entonces, pues para nosotros en la OPEP bajaron 100,000 barriles diarios la producción. Estados Unidos nos halló con nosotros 250,000, que me parece bien, pues yo creo que fue un gesto importante de parte de Norteamérica, siendo que el socio comercial más importante nuestro pues son los Estados Unidos. Más del 70% de los productos mexicanos que exportamos al extranjero van a dar a los Estados Unidos. Entonces, pues, si el 70% de los ingresos de dólares de los productos que elaboramos van a dar allá o producimos, pues realmente pues tenemos que estar o cuidar nuestro socio comercial, y igual también que los Estados Unidos, pues somos los vecinos más cercanos, también pues nos debemos cuidar mutuamente. Yo creo que en este momento una de las cosas importantes del presidente López Obrador son las excelentes relaciones que tenemos con los norteamericanos, con el gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Trump, y eso hace pues que realmente las cosas pues caminen mejor en todos sentidos dentro de esta problemática ahora de la pandemia en que vivimos. Pero, hablando de lo de qué tanto incidió esos 100,000, pues esos 100,000 barriles, yo lo mencioné hace 2 semanas en una entrevista que me hicieron, que realmente iba a ser poco la reducción. Para México es poco y con la ayuda norteamericana pues menos, pero la OPEP
pues bajó 10 millones de barriles diarios por la baja demanda del mundo, pero se requieren más de 20, otros 20 millones que bajen. O sea, la demanda mundial de petróleo que andaba en 100,000 barriles, 100,000 millones de barriles diarios, digo, perdón, 100 millones de barriles, entonces ahora baja del orden de 25 a 30 millones de barriles. Entonces, esa baja tan enorme por la baja movilidad, con la incidencia de la pandemia del COVID-19, etcétera, pues nos hace que tiene que reunirse la OPEP urgentemente para que haga otra baja sustancial. Nosotros no somos unos actores primordiales en la OPEP. Recuerden que ahí los jugadores principales son Estados Unidos, que produce o producía más de 12 millones de barriles diarios, Arabia Saudita y Rusia. Son los 3 máximos productores en el mundo, que son los que marcan la pauta en estas reducciones. Pero sin embargo a nosotros sí nos ayudó mucho, porque en el programa que tiene México, pues es la autosuficiencia energética. Entonces, nosotros queremos ya no depender tanto de los Estados Unidos en la importación de diésel, de las gasolinas, y producir nosotros lo nuestro. Las 6 refinerías, ojalá las arreglaran ya pronto. Ya deberíamos haber aumentado la producción en las 6 refinerías que desgraciadamente nos las dejaron hechos pedazos, entonces, pero ya lo están haciendo. Pero tenemos una cosa importantísima, hoy lo anunció también el presidente López Obrador, que dentro de esa problemática que vivimos de la baja del petróleo, tenemos la cobertura, la cobertura que contrató Pemex y la cobertura que contrató la Secretaría de Hacienda. Los dos fueron de valor de $49 cada barril, pero en el caso de la de Hacienda es la más importante, porque la de Hacienda tuvo por objetivo que no nos afectara el ejercicio del presupuesto nacional de este 2020. Entonces, este 2020, claro que sí nos afecta en otras cosas, pero fundamentalmente México, el seguro contratado, va a recuperar 6,000 millones de dólares, que equivalen más o menos a 150,000 millones de pesos, que era lo que nos iba a faltar en el presupuesto nacional del ejercicio de este año, que afortunadamente lo cubrimos con ese seguro, que es de $49 el barril. Entonces, y podemos seguir con el programa energético que se tenía trazado con ese seguro. No podemos parar las obras de infraestructura, no podemos seguir con ese pánico generado por el COVID-19, que sí nos hace daño, sí, pero tenemos que salir adelante. Entonces no podemos, entonces las obras de infraestructura, las carreteras, las ampliaciones de carreteras, la carretera nueva que se está haciendo de allá de Sinaloa a Chihuahua, que conecta ya con la tierra de nuestro compañero Cruz Pérez Cuellar, todo ello, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, o sea, todo eso tiene que seguir trabajando, y afortunadamente puede hacerse, o lo que se estaba programado este año lo puede hacer el presidente por la cobertura que tuvo a bien contratar la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso es una noticia importante dentro del mal contexto del mercado mundial petrolero. Pero bueno, vamos a hablar otros temas después. Yo quiero ya no llevarme más tiempo y mejor darle la palabra allá a mi compañero, el futuro gobernador de Chihuahua, el senador Cruz Pérez Cuellar. Gracias, senador presidente. Senador Pérez Cuellar. Bueno, primero, reiterar el agradecimiento y saludar a mis compañeros una vez más. Yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado, eso yo creo que no tenemos ninguna duda. Yo sí destacaría, aunque sería un poco repetitivo, el tema de la negociación. A mí me parece que esta negociación para la reducción de 100,000 barriles, que al final de cuentas, pues no va a ser de una gran utilidad por la realidad que estamos viviendo, sí creo que habla muy bien del gesto que tuvo el gobierno norteamericano con el gobierno mexicano. Uno de los grandes temas que se decían era, cuando llegara el presidente López Obrador al poder, cómo sería la relación con nuestro principal socio comercial. Y yo lo destaco porque, es decir, la ayuda que nos dio, el gesto que tuvieron, pues no va a ser de gran utilidad
por la realidad que estamos viviendo. Ya lo expresó muy bien el senador Guadiana en términos de que se requeriría una reducción mundial mucho mayor para poder tener mejores precios. Pero, independientemente de eso, es importante destacar esta buena relación, porque en los tiempos que nos está tocando vivir va a ser muy importante conservarla para salir adelante de todo este problema de la pandemia, ahora este problema de los precios del petróleo. Entonces yo destacaría el gesto. Yo insistiría un poco respecto a lo que decía la senadora Indira de las refinerías. También lo comentó ya el senador Guadiana, pero yo creo que habría que agregar algo. Es un tema también de soberanía. Es decir, somos un país que cada día importa más y más gasolinas. Entonces, no debemos de ser tan dependientes del exterior en materia de gasolina, porque pues nos ponemos en una condición de vulnerabilidad. Entonces, creo que la decisión del presidente López Obrador es correcta. No todo tiene que ser negocio. Muchos amigos me han dicho, oye, es que ¿cómo es posible? Y más acá en el norte, ¿no? ¿Cómo es posible que vayan a construir una refinería, que vayan a arreglar las refinerías? Pues si está bajando el precio, vamos a importar gasolina y ya. Y yo he tratado, pues, de explicar esto. Es importante que le apostemos, pues, también a tener nuestra soberanía y a no ser tan dependientes del exterior. Ahora, ¿qué creo yo que hay que hacer adicional en estos momentos? Ver hacia adelante. Ya lo expresó también el senador Guadiana, muy bien el tema de las coberturas, de alguna manera medio nos salva el 2020, pero sí creo que tenemos que abrir un gran debate nacional para el 21. El 2020, esta previsión correcta que hizo Pemex y esta previsión correcta que hizo Hacienda de las coberturas permitirán que se siga trabajando en el gobierno. Los 11 puntos que anunció hoy el presidente en materia de más austeridad también van a permitir que saquemos este año adelante, pero no podemos negar que estamos ante un panorama incierto. Entonces, creo que debe haber un gran debate nacional. Debemos de revisar también con mayor fuerza la participación del sector privado en materia energética. Va a ser absolutamente imprescindible tenerlo, porque no hay los recursos suficientes para hacer todo lo que se puede hacer en materia energética. Voltear a ver a las energías renovables. Yo estoy en Chihuahua, un estado poderosísimo en materia de energía solar, en donde ya se están construyendo varias plantas, pero creo que podríamos hacer mucho más, también buscando las energías renovables, por todo lo que está pasando ahora en el mundo, y que México no sea tan dependiente solamente del petróleo, y que nuestra economía también vaya viendo, cuidando el petróleo y cuidando esto, vaya viendo hacia las energías renovables. Y pues revisar en el 21 qué posibilidades tendremos de tener las coberturas, cómo se verán los precios. Yo creo que en este momento todavía es difícil determinar todo lo que hay que hacer y todas las repercusiones que vamos a tener con lo que está sucediendo. Pero sí creo que nosotros en la Comisión de Energía, y estoy seguro que con el liderazgo del senador Guadiana lo vamos a hacer, tendremos que ver hacia el próximo año ya. Ya desde ahora tenemos que estar viendo cómo vamos a afrontar el próximo año en materia energética, porque quizás sea más complicado, por ejemplo, tener coberturas con lo que está pasando. Pues habrá que hacer un análisis muy fuerte, sin dejar estos proyectos que son buenos para la soberanía del país. Gracias, senador. Y muy interesante lo que toca usted de las energías renovables. Justo hay muchas personas que han estado analizando, y no será que ahorita con los precios tan bajos del petróleo, sector de hidrocarburos, las energías renovables se nos vayan a frenar, y que para que el futuro vayan a preferir estar utilizando energías muchísimo más baratas. Bueno, es que no sabemos, por eso decía yo que es muy difícil ahora adivinar el futuro. Hay un panorama muy incierto, pero en el país tenemos regiones que pueden ser muy rentables también en esta materia, y yo creo que tenemos que diversificar también en esto sí coincido con la senadora Indira, para que la economía del país no esté solamente dependiendo del tema petrolero, sino que podamos tener también el pago de impuestos y el ingresos al Estado mexicano derivado de esta diversificación. Ayudando así también al medio ambiente, senador, dejando un mejor mundo para mañana. Como ustedes dicen, la situación actual del país, coincido con ustedes, estamos viviendo momentos de incertidumbre que día a día van cambiando. O sea, nunca imaginamos llegar, ¿no?, a precios negativos en el precio del petróleo. Y ayer que empezamos ya con la fase 3, ante la pandemia del COVID,
la depreciación del peso ante el dólar, la recesión económica que estamos viendo tanto en el país como internacionalmente, no es algo solamente de nosotros, y que se ha unado también a la baja en la calificación de varias calificadoras como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, que han bajado drásticamente la calificación de Pemex, metiéndole más presión a esta estrategia nacional del presidente tan cuestionada de seguir metiendo dinero a una empresa que probablemente por la situación actual y que con anterioridad también ya no estaba trayendo tan buenos números y ya no era tan rentable, ¿no? Que es el caso también con lo de la refinación. No sé si ustedes consideran, bueno, he escuchado unas visiones que están como muy alineadas también con lo que nos ha comentado el presidente López Obrador, pero ¿será que con tanto cambio seguimos con la misma estrategia? ¿Seguiremos aumentando en la refinación mientras internacionalmente tantos países están cerrando sus refinadoras porque no les están dando los precios? No, o sea, no es, al final de cuentas, como que no hay mercado para la venta. ¿Seguiremos con esta bandera de salvar a Pemex a toda contingencia? ¿Cómo lo ve usted, senadora? Acaban de tocar un tema que es quizá el más trascendental de todos los tiempos para la humanidad. Antes de que apareciera el COVID-19, y digo apareciera por los casos que han venido creciendo en todo el mundo, uno de los problemas más graves globales es el cambio climático. Y a partir de ahí, desde hace, ¿qué será?, unas 3 décadas, científicos, emprendedores, innovadores, tecnólogos, mucha gente ha estado trabajando precisamente en estas alternativas energéticas, a partir ni siquiera de hacer negocio, sino de entender que el mundo está en una sobreexposición o sobredependencia, en un exceso de esa dependencia de los combustibles fósiles, y que esto también ha tenido impactos negativos en nuestra calidad de vida, incluso en nuestra salud, hoy que es el tema tan importante en la agenda internacional y en la propia nuestra. Pues entendemos que la salud tiene que ser prioridad en todo el mundo y que por lo tanto salud y economía tendrían que llegar a una misma comunión, porque sí es muy importante cambiar la forma en cómo vemos el mundo económico. Por eso hace un rato yo insisto tanto, sí el problema no es el petróleo, no es Pemex, bueno, sí lo había sido durante muchos años, pero el problema es no tener visión de los cambios que vienen para el mundo. Y entonces no entender que esto que está pasando hoy tendríamos que cambiar el modelo económico. Y con ello, las alternativas energéticas vienen a poner sobre la mesa del debate precisamente sobre qué es lo que vamos a hacer. No hay nada más soberano que el sol, el aire y el agua, por ejemplo, para poner una premisa. Pero si no hay agua y el aire está contaminado y hay muchas repercusiones en salud y en calidad de vida, obviamente esto también afecta a la economía. Lo estamos viviendo con la pandemia. Si la gente no está sana, no puede ir a trabajar. Punto. No hay más lógica. Entonces, uno de los ingredientes principales para la apuesta de nuevas energías, esas energías limpias y renovables, es económica, por supuesto, porque ¿de qué más vamos a vivir si estos combustibles fósiles están siendo cada vez o teniendo impactos cada vez más dañinos? Aunque por otra parte, no podemos tampoco decir, bueno, pues que se vaya todo al otro siglo, porque hay que hacer esa transición. En eso sí me parece que tendríamos que ser muy realistas, tampoco, sobre todo en un país como el nuestro, tampoco va a ser tan rápido, pero sí que en una tendencia internacional, en acciones evidentes y contundentes en países, por ejemplo, los nórdicos, que prácticamente ya venden más bien su petróleo y que están estas nuevas tecnologías haciendo cada vez una realidad más de cómo hacer una nueva economía a partir de ellas, pero también cómo asegurarnos de los impactos en salud y medioambientales que tendríamos que ser. Claro, todavía hay muchas interrogantes sobre estas nuevas tecnologías, pero
me parece y me queda claro que el mundo hoy está configurado para estas nuevas maneras. Y si salimos de esta crisis sin reconocerlo y sin entender que eso ya vino para quedarse, entonces también vamos a estar autolimitados, porque, insisto mucho, no se trata tampoco de abandonar a Pemex, pero sí se trata de impulsar, incentivar, abrir, sostener, pues estos mercados que vienen también emergentes y que además acompañan a mi generación, que esa es otra cosa que yo quiero aclarar. Y lamento mucho decirlo así y ser muy clara, pero acompañan estas nuevas tecnologías y nuevas economías y nuevas formas de entender al mundo a una generación huella de carbono y al mismo tiempo de hacer negocio y al mismo tiempo de generar otras maneras de garantizar el suministro de la energía, porque de eso no hemos hablado, pero también es muy importante, o sea, no, todos estos escenarios también de los futurólogos, ¿no? De qué va a pasar el día que no tengamos los insumos suficientes para la cobertura energética. Entonces, me parece que estamos enfrente, más que para sacar algo bueno de esta crisis, tendríamos que verlo como una oportunidad. Y la oportunidad hoy es la apuesta a lo que viene, porque ya es en otras partes del mundo. Y México, pues ya lo acaba de decir el senador Cruz, con estos estados tan llenos de sol, que todavía tenemos en algunos lugares agua, que bueno, nuestro aire es de verdad de mucha calidad, tenemos unos territorios con mucho aire, pues entonces podríamos estar haciendo esa apuesta. Y me parece que es indispensable porque en un mundo que ya se mueve a otro ritmo, en otro entendido, estar insistiendo en que solamente hay un megaproyecto, en que solamente hay una empresa, en que solamente hay una forma, no solamente es rezago, es cortarle el futuro a los más jóvenes, que hoy deberían tener la oportunidad, más que de rescatar la empresa de sus abuelos. Mi abuela me contaba cómo llevaba las gallinas para salvar el petróleo y hacerlo nuestro. Pues las generaciones de ahora no quieren llevar gallinas, no quieren hacer ese tipo de apuestas. Quieren más bien que se abran las oportunidades para nuevas tecnologías y estas nuevas economías que ya existen en otras partes del mundo. Muchas gracias, senadora. Veo que está muy comprometida con todo lo que es el tema de desarrollo urbano y electromovilidad. ¿Ve que vaya a haber entonces algún cambio en la forma en la que nos vayamos a movilizar después de todo esto que estamos viviendo? ¿Cambios nuevos? Definitivamente el COVID-19 vino a acelerar, así como vino a retrasar y alentar algunos cambios, lo que son nuevas tecnologías las aceleró, tan así que jamás nos hubiéramos imaginado estar en un conversatorio vía remota, cada quien en su estado, claro, ¿no? Y entonces yo lo pongo como metáfora, y la metáfora más grande es que todo lo que es electricidad, electrificación viene, y viene con esto va a haber saltos cuánticos, no va a quedar de otra, porque no es tampoco una decisión voluntaria, es más bien que la tecnología ya está ahí y que tarde o temprano se va a utilizar. Veamos ahorita incluso en los hospitales, los que están imprimiendo mascarillas para médicos 3D. Jamás se hubiera imaginado a alguien hacer una mascarilla 3D con todos los lineamientos de diseño como debe de ser, como profesionalmente debe ser. Entonces, la electromovilidad viene y viene, pienso yo, con más saltos cuánticos, pero siempre y cuando, otra vez, no nos amarremos al último bote del Titanic, hagamos otro barco. Gracias, senadora. Senador Guadiana. Bueno, ya entró mucho en filosofía la senadora Indira, pero pues es buena para la parte humana, la parte ambiental y la parte filosófica. Pero bueno, volviendo un poquito a la realidad, de lo que decía el senador Cruz, de las energías limpias, vamos a decir, las eólica, la fotovoltaica, la hídrica, etcétera, nosotros tenemos que, para el 2050 tenemos como meta, 2050,
el 50% de la energía en nuestro país, mínimo el 50%, tendrá que ser generada por energías limpias, ¿verdad? Es uno de los objetivos. Y claro, todo eso va a ir caminando fuerte, pero en el contexto, pues llámese mundial, del petróleo, el petróleo lo vamos a seguir utilizando. Los recursos naturales tenemos que aprovecharlos. Los que ya tenemos, que Dios nos los dio en el globo terráqueo, en forma ordenada, aprovecharlos, tanto el petróleo, el gas, el carbón, etcétera. Ya hay formas, la tecnología ha avanzado para que ya no se hagan las emisiones a la atmósfera para utilizar cualquiera de esos recursos. Los podemos seguir utilizando en forma ordenada y seguir avanzando con las energías limpias. Pero vamos a tener un problema fuerte. Bueno, antes de ese problema quiero decirles que pegado al COVID tenemos un problema económico fuerte en el país y en todo el mundo, que yo no sé, creo yo que es más fuerte o más difícil que la gente se quede o batalle para obtener el sustento diario, el comer, ¿verdad? que la misma enfermedad. ¿Qué quiero decir con ello? Que necesitamos que las pequeñas y medianas empresas sigan viviendo y sobre todo sosteniendo los empleos, porque los empleos de este país, más del 72-73% los generan la pequeña y mediana empresa, no los grandes corporativos ni las micros, ¿verdad? Siempre la columna vertebral de un país es la clase media, es precisamente la pequeña y mediana empresa en la actividad económica. Por eso tenemos, aparte de las medidas que ya anunció el presidente y que mencionó el senador Cruz, de las 12 medidas, creo yo que falta agregar una, que es que afortunadamente ayer ya el Banco de México tomó ciertas acciones en inyectarle mayor liquidez al sistema financiero del país. Pero en las pymes, en la pequeña y mediana, se requiere un financiamiento rápido y barato del máximo el 6% anual. Ahí pedíamos que pusieran 100,000 millones, que se pongan 100,000 millones de pesos de parte de los fondos de Nafinsa Bancomext a la banca comercial. Ellos lo van a acrecentar 3 o 4 veces y eso va a hacer que las pymes tengan dinero, no para reactivarse, para sobrevivir y mantener los empleos. Y que los impuestos de los próximos 120 días, los que pagamos mensualmente, me incluyo yo ahí en la mediana empresa, porque soy mediano empresario antes que senador. Entonces, los impuestos de los días 17 a más tardar, los de cada mes, se difieran 120 días y se paguen hasta el otro año. Y los anticipos de impuestos sobre la renta, de que también tenemos que pagar cada mes de acuerdo con el factor que determinan de las utilidades del año anterior, también que se difieran 120 días. Es urgente y necesario. No queremos que se condonen los impuestos, no hay condonación. Ya lo legislamos en la Cámara de Senadores, precisamente que ya la condonación de impuestos ya no existe, o ya no puede, el presidente ya no puede condonar impuestos, pero sí los podemos diferir, y eso es importante. Esas son de las medidas vitales que tenemos que hacer para atacar eso. Y hablando de la soberanía energética del país, después de la emergencia sanitaria y que Estados Unidos empiece a reactivarse y nosotros también en lo económico, entonces la demanda de gas en Estados Unidos va a aumentar y nosotros importamos de Estados Unidos más de 5,500 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales el 80% se utiliza en generación de energía eléctrica. Si los Estados Unidos, como ya están bajando la producción y todo el gas y petróleo shale, que es el de las reservas aquí pegadas en la frontera con México, van a bajar, ya no van a poder incrementar de la misma forma la producción de gas y la demanda del gas va a aumentar. Deje ustedes que aumente el precio del gas, que ahorita estaba en 1.60 y anda en 1.80, 1.90 dólares el millón de BTUs. Sí. Pero si no tienen el gas o que no les sobre gas a los Estados Unidos,
vamos a estar en un problema nosotros de que nos puede faltar el fluido eléctrico. Por eso hay que prepararnos con todas las formas de energía, sobre todo las hidroeléctricas, las geotérmicas, las eólicas, todas las formas de energía diferentes donde se utiliza el gas, porque en diciembre podemos tener, ojalá no lo tengamos, pero podemos tener un problema de la importación de gas que necesitamos de los Estados Unidos. Eso es importante. Y en el caso de Pemex, también para que no estar en esos riesgos, debe participar la iniciativa privada mexicana y extranjera en empujar la carreta energética del país para que los riesgos sean compartidos. Yo les decía que la mayor parte de las empresas ofrecían, no sé ahorita no sé, está difícil, pero más del 80% de la producción que sacaran se la daban al Estado, y ellos se quedaban con el 20 o el 15%. Eso era en las rondas famosas. Ahorita están paradas. Yo siento e insisto que tiene que activarse la energía, la producción energética del país en forma combinada, Estado e iniciativa privada. La competencia es vital en todas las actividades humanas. Para que tengamos mejores servicios, necesitamos competencia. Ustedes van a comprar un vestido, pues ven una marca y y escogen una, ¿verdad? Definitivamente. Es lo mismo, definitivamente. Para que haya mejores ofertas, tiene que haber más fabricantes, más productores de una cosa. Eso es lo que necesitamos. Yo digo que es vital para el futuro, viendo la oportunidad que tenemos porque el año pasado Pemex perdió más de 345,000 millones de pesos. Entonces, este año ya se imaginarán, ahorita pues ya no traen, como dijo aquel, ni para la sal del aguacate, ¿verdad? Porque ahí el día antier estaban en valor negativo, valía más un chicle que un barril de petróleo, como dijo por ahí un meme, ¿verdad? Muchas gracias. Y justo es la realidad, así pasó, inaudito. Así es. Pues esperemos que estemos viendo mayor iniciativa, mayor participación del sector privado. Ahorita hay 15 buques. Energético del país. Hay 15 buques en el Golfo de México, ahí pegados cerca de Tuxpan, Veracruz, esperando a descargar combustibles refinados, llámese gasolinas, diésel, turbocinas o no sé qué más. ¿Y saben cuánto vale la demora de un buque de esos por hora? Estar esperando ahí porque ellos tienen determinada hora para llegar y descargar. No hay en dónde almacenarlo seguramente. Cuestan de $800 a $1,000 la hora de espera de un buque de ese tipo. Sí, el gasto es impresionante. Es impresionante. Entonces tenemos que tomar medidas ya. No puede ser que estemos así en esa zozobra total. Y esperemos que también veamos un poco más de medidas de apoyo a las pymes, ¿no? Definitivamente, yo con esos 3 puntos que les decía del financiamiento, impuestos de 120 días diferidos y los anticipos de impuestos a la renta diferidos 120 días, estaríamos, yo creo que todas las organizaciones de las pymes y todos estaríamos muy contentos, todos los pequeños y medianos empresarios. Estoy de acuerdo, sí, son medidas que son muy necesarias en estos momentos debido a la situación económica pues, tan inesperada que estamos viviendo. Sobre todo para los empleos, mantener los empleos, porque la gente puede llegar un momento en que batalle para comer, ¿no? No, estoy de acuerdo. Muchas gracias, senador. Senador. Muchas gracias. Bueno, pues coincido completamente con lo que dice el senador Guadiana respecto de las pymes. Varios senadores hemos tratado de impulsar este tema. Ha sido quizá una de las grandes medidas que están haciendo falta ahorita en el país. Veo al gobierno federal, sí, apretándose el cinturón, apoyando a la gente que más lo necesita, pero está faltando pues este apoyo a las pymes. El anuncio de ayer del Banco de México va a ser un oxígeno puro para muchos empresarios, para muchas empresas y para el país en términos generales. Y volviendo al tema energético, pues yo creo que de alguna manera estamos de acuerdo en lo que estamos planteando. Tenemos un grave problema con Pemex, pero tenemos ahí 6 refinerías. Les voy a platicar algo que me decía un amigo, que él conoció de varios lugares donde están las refinerías, personas que se jubilaron de Pemex y que no trabajaron los últimos años, no porque no quisieran,
no porque ellos fueran flojos o no, sino porque el Estado abandonó esas refinerías, a pesar de que ahí las teníamos, de que nos estaban costando dinero. Es decir, esa parte también como que no la hemos analizado. O sea, el Estado mexicano abandonó esas instalaciones que ya tenían, en algunos casos, como hay el caso de corrupción, que se malbarató, esta no era una refinería, era otra cosa, pero, es decir, ¿por qué dejar algo que además hay derechos adquiridos de los trabajadores, había que estarles pagando, había que respetarles estos derechos, y por qué se abandonó de esta manera la producción o la refinación en nuestro país? Creo que en ese sentido es importante, porque ya son, digamos, compromisos que tenemos. Ese es otro de los grandes retos. O sea, no podemos desaparecer de la noche a la mañana todos los derechos que tienen los trabajadores en Pemex y de repente decir, bueno, ya no es rentable, pues ya vamos a cerrarla. No se puede. Es un problema, porque además es una empresa que le dio muchísimo dinero a nuestro país, que también es algo que no decimos, ¿eh? O sea, traíamos precios del barril a más de $100 y se construyó una estela de luz con ese dinero. Es decir, no se preparó el país para llegar a este momento, no se aprovechó la enorme riqueza que tenía Pemex y ahora estamos frente a un problema muy grande. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que podemos combinar perfectamente bien las nuevas tecnologías, estas energías renovables, permitir la inversión privada. Los tres hemos dicho lo mismo, creo que tenemos que impulsar, ir hacia allá para poder dinamizar el país en este sentido, y se sigue necesitando la refinación. Digo, ahorita por la pandemia habido una reducción en el consumo de gasolina, pero nuestro país está importando más de la mitad en condiciones normales de la gasolina que consumimos los mexicanos. Entonces, yo creo que por eso decía hace rato que lo que necesitamos es impulsar un gran debate nacional para, frente a esta realidad, hacia dónde nos tenemos que dirigir y cómo nos podemos poner de acuerdo, porque el reto que viene es mayúsculo. Y sí, insisto, en buscar el tema de inversión privada, hacer rentable pues este tema y buscar que haya también inversión privada, porque finalmente ya no va a haber manera, como están las cosas ahora, de que todo lo pueda sostener el Estado mexicano. Muchas gracias. Hablando de la inversión privada, para finalizar con dos preguntas. ¿Veremos pronto ahora sí la presentación del plan de energía que llevamos tanto tiempo esperando, ¿no? Que nos presenten, veremos que sí se vaya a impulsar, están reflexionando con tanto cambio que hemos vivido ahorita en el sector energético? Y el viernes comentó el presidente en la conferencia de las mañanas, la famosa mañanera, creo que la cambiaron hoy, comentaron que en lugar de que sea la presentación también del plan como de estrategia de Pemex ante estas caídas tan dramáticas en los precios del crudo, veremos que van a mantener la producción a los niveles constantes que quiere el presidente, o probablemente tomarán una medida un poquito más de mercado, ¿no? Más económica, ya que estamos viendo que el producir un barril de petróleo en promedio nos cuesta $14 por barril y ahorita lo estamos, ¿no? Y ahorita el precio del petróleo está a 7. Entonces las pérdidas serán pues de dimensiones impresionantes. Tendremos esperanza de ver que el viernes el plan se ve un poquito más dirigido hacia los mercados, con más precaución, limitando un poco los niveles de producción. Y también quisiera ver su percepción de cuándo podremos ver señales y esperanzas de un plan energético próximo. Senadora. Pues me quedo con lo último que dijo el senador Guadiana. Me parece muy importante que lo diga él, porque finalmente es parte de este gran equipo que forma el presidente de legisladores, que sí es importante la participación de la iniciativa privada, que sí es importante que estén y que tengan incentivos para que en todo caso pueda ser este complemento, no solamente en el tema de hidrocarburos, sino también en la parte más alternativa, que es lo que viene, que no es filosofía, que son datos, que hay países como Noruega o como Inglaterra, en cuyos objetivos para el 2025 es prácticamente no tener ni siquiera gasolina ni diésel, o que para el 2050 es estar absolutamente sosteniendo los países en estas energías limpias. Entonces, sí, efectivamente necesitamos una guía
Hace unas semanas estábamos esperando un plan económico. Desde mi punto de vista, no fue ni plan ni fue económico. Se tomaron algunas decisiones estratégicas, sí. Se han presentado algunos puntos como los de esta mañana también. Pero para hacer un plan y para definir un plan necesitamos estas metas a corto, mediano y largo plazo en una integración que no solamente sea parcializada, sino que sea integral, que convoque a todos los sectores, que convoque a todos los actores que necesitan estar definiendo estas rutas críticas. Y por otra parte, me parece que esta es una oportunidad para la gobernanza. Es una oportunidad también para atender estos vínculos que no solamente hagan recaer las decisiones en un solo poder, sino que haya de hecho el senador Cruz lo dice muy bien, este debate, este intercambio, que abra las posibilidades, porque me parece que eso también ha faltado. Ha faltado tener más actores a la mesa, no solamente sentados y escuchando, sino tomando decisiones. Entonces, así como en algún momento esperábamos que el plan económico fuera plan y fuera económico, pues yo espero que no nos quedemos a la expectativa. Y sin embargo, también creo que es una oportunidad para empujar estos temas que son tan importantes y trascendentales para el país desde nuestras trincheras. El tema energético me llamó mucho la atención, que los mismos jóvenes, los más jóvenes, ayer hacían chistes sobre cuánto costaba el barril, y no solamente con chicles, con Boeing, con gansitos, ¿no? Entonces, me parece que las nuevas generaciones tienen una gran ausencia en estos debates y que siendo así es nuestra oportunidad no solamente para empujar un plan energético, sino la descentralización de la toma de decisiones para hacer más incentivos que estimulen a los mercados y que por lo tanto podamos crear una relación de gobernanza con la iniciativa privada. Y por otra parte, creo que en el futuro lo más indispensable será también tener una visión. En tiempos de crisis es muy difícil manejarlo. En eso sí creo que todos estamos de acuerdo. Los esfuerzos que se han hecho han sido en contracorriente y a contratiempo. Entonces, me parece que esta podría ser una gran oportunidad si el presidente la aprovecha para precisamente hacer una convocatoria. De hecho, nosotros, más allá del plan energético, del plan económico, estamos haciendo una convocatoria abierta, que haya un acuerdo nacional de todos los temas que tienen que ver, no solamente para hacerle frente al COVID, sino a lo que viene. Porque yo insisto mucho en que en este momento, pues a como vamos, por lo menos sorteamos muchas cosas, pero en algunos meses la situación va a ser más adversa. Y para eso tendríamos que estarnos preparando de forma integral y en todos los temas que compete a las decisiones que marcarán el tránsito de ese país a un escenario mucho más adverso. Claro. Como dices, creo que estoy de acuerdo contigo. Esperemos que la Secretaría también de Hacienda se una, ¿no?, en un anuncio, ¿no?, que complemente el anuncio que nos dio ayer el Banco de México y con eso nos permita, ¿no?, como a todo el país y sobre todo a las personas y a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas que van a ser las que más afectadas se vean, tener un respiro, ¿no? Senador Guadiana. Bueno, pues yo creo que como dijo la senadora Indira Kempis, y pues todos estamos conscientes del problema sanitario en que estamos con el asunto del coronavirus, pero yo creo que es más todavía, va a ser más difícil el problema económico de las familias, de cada una de las familias mexicanas, y para lo cual, pues sí necesitamos un plan nacional en donde, como dijeron, aparte ayer el Banco de México tomó medidas y cada día va a estar inyectándole propiamente dinero a la banca comercial para a fin de que haya liquidez. Sí. Pero se requiere ese plan nacional y ese plan nacional donde participe primordialmente el presidente de la República, el secretario de Hacienda, el Banco de México es autónomo a las decisiones de la presidencia y secretaría de Hacienda, y la secretaria de Economía, la Secretaría de Economía.
Y aunado a eso, pues las organizaciones empresariales y sindicales. Necesitamos un plan nacional alrededor del presidente López Obrador y que empujemos juntos la gran carreta de México, de todos esos funcionarios fundamentalmente en participación y además sindicatos y organizaciones empresariales, pero no las cúpulas empresariales, vuelvo a insistir, las organizaciones que manejan la pequeña y mediana empresa, no son los grandes corporativos los que generan los empleos, los grandes empleos, los micro, pequeña y mediana empresa. Las organizaciones de CONCAMIN, de CSE, de CONCANACO, etcétera, todas esas organizaciones son las que tienen que participar y sacar adelante, y al final de cuentas, con la venia del mismo y la autorización del presidente, empujar todos y salir de la crisis primero de salud para que el desarrollo económico se reactive lo más rápido posible. Eso es lo que diría yo, pues a toda la gente que nos está viendo, escuchando, y que pues que esperemos sirva de algo este esfuerzo de ustedes, de Oil and Gas, alrededor de lo energético, y ya nos metimos a la parte general del desarrollo económico del país. Muchas gracias. Muy amables a usted, Marijose, a Indira y a Cruz Pérez Cuellar de Chihuahua. Muchas gracias, senador presidente. Senador Pérez Cuellar. Bueno, de las preguntas que hizo, yo diría, del plan energético con el sector privado, a mí me gustaría no verlo pronto, y voy a decir por qué. No porque no quiera, al contrario, lo he dicho en todas mis participaciones, necesitamos la participación de la iniciativa privada, pero yo creo que la elaboración de un plan en este momento, con todo lo que estamos viviendo, y lo que seguramente ya venían trabajando, porque se había venido anunciando que se iba a presentar este plan, yo creo que las condiciones tan radicales de cambio que hemos vivido en estos días, pues obligarían a un acuerdo, a un diálogo entre el gobierno de la República y el sector privado, para que este plan, aunque tarde un poco más en presentarse, pues sea un plan apegado a la realidad. Yo sí esperaría, pues, que hubiera un poco más de tiempo, un poco más de reflexión, tomar medidas también en momentos de crisis como estos, aceleradas, es la peor recomendación. Pues ojalá que sí se dé ese plan, no importa que tome un poco más de tiempo, pero que se haga un análisis a mayor profundidad por el enorme problema que estamos viviendo. Y obviamente en la pregunta de Pemex el viernes, pues sí esperamos una propuesta realista que se ajuste a la realidad que estamos viviendo. Creo que, yo digo que todavía hasta el momento de la negociación había sido correcto, pues, buscar una menor reducción. Esta solidaridad de Estados Unidos fue positiva. Creo que todo eso iba por un buen camino, pero nadie nos imaginábamos que a estos días se nos iba a llegar esta caída tan dramática del precio, o al menos yo no me lo imaginaba. Entonces, yo creo que Pemex tiene que ajustarse a esta realidad, porque almacenar crudo, producirlo nos sale ahorita mucho más caro, no es negocio, pues. Entonces, yo espero que haya un plan realista el viernes y vamos a estar muy atentos para escucharlo. Claro. Si me dan oportunidad para terminar, una última pregunta que era el título también de nuestro panel. ¿Cómo ven ustedes el papel de cada uno de sus estados? La senadora Kempis en Nuevo León, el senador Guadiana en Coahuila, Pérez Cuellar en Chihuahua, de sus estados ante esta situación y el sector energético mexicano en general. Senadora. Bueno, aquí tenemos muchos proyectos y muchos emprendimientos que tienen que ver con estas nuevas energías. También tenemos una gran posibilidad en el gas, pero me parece que en este momento, que esa es tu pregunta, están preocupados, estamos altamente preocupados por lo que después pueda ocurrir, y creo que precisamente por eso hay que prepararse. Claro, se intentan sacar los temas y los proyectos en la medida en que se tienen las posibilidades, pero ustedes lo saben, Nuevo León es uno de los epicentros económicos del país. En este momento sí hay una gran reflexión muy profunda sobre qué es lo que tenemos que hacer para frenar algunos de estos impactos
porque ya comienzan a sentirse el quiebre de las empresas, algunas situaciones ahí en la producción de muchas cosas, incluyendo estos proyectos, ¿no?, de energía alternativa. Entonces, sí hay una preocupación y creo que en los días que vienen tendremos que trabajar fuertemente, hacer nuestro propio plan sobre cómo vamos a salir adelante de esto. Y también poner sobre la mesa algo que ya ha sido un tema nacional, pero que comienza a tener cada vez más eco en la sociedad y sobre todo también en nuestra comunidad empresarial, sobre la revisión del Pacto de Coordinación Fiscal, que ese me parece que también es un tema de debate muy interesante, porque de ahí también depende la existencia y supervivencia de varios de esos proyectos o de futuros proyectos. Entonces vamos a ver cómo se sigue trabajando esto, con una excepción que yo siempre hago, que no hablamos de separatismo, eso es otro tema, pero más bien sí de hacer una revisión exhaustiva del Pacto de Coordinación Fiscal. Y esa va a ser, me parece que en este momento, la brújula más importante para tomar decisiones futuras. Y obviamente esperaríamos que haya un debate abierto a nivel nacional sobre este tema. Gracias, senadora. Senador Guadiana. Bueno, pues María José, pues ya para despedirnos, yo creo que ya tuvimos la oportunidad de decir casi pues, varias cosas alrededor de lo energético y lo económico. Pero ya que tocaba en el caso de Coahuila, nosotros afortunadamente en el estado no es el caso como en Nuevo León, que la concentración mayor de población y actividad económica está alrededor de Monterrey, con todos los municipios conurbados. Afortunadamente en Coahuila tenemos regiones, tenemos 5 o 6 regiones distintas. La región de aquí del sureste, que es la capital de Saltillo, la región lagunera con capital, con Torreón, Monclova en el centro, región carbonífera, los 5 manantiales y la región fronteriza, Piedras Negras y Acuña. Eso nos da de que en esta pandemia pues nos ayuda bastante en no tener la población en una misma. Aparte son actividades también distintas, muchas de ellas. Pero sí, eso yo creo que le ha dado o da pie a que el gobierno del estado tenga un actuar más sencillo en un problema como es la pandemia del COVID-19. Y yo he estado pendiente, ya han mencionado ahí que la revisión del pacto fiscal, que yo no sé, pues bueno, hace tiempo que eso no se mencionaba, pero yo también quiero decirles, yo estuve allá en el 2013, 12, 13, 14, como empresario y activista en lo económico, me di cuenta del exceso de endeudamiento de Coahuila, de Nuevo León, de Chihuahua también, allá con nuestro amigo Cruz estaba en ese entonces César Duarte, y fui personalmente con un grupo de amigos, tanto a Veracruz, a Monterrey, empezando por Monterrey, a Veracruz, a Quintana Roo, a Nayarit, a Chihuahua, aquí en Coahuila, y les dijimos que estaban endeudándose y desgraciadamente la mayor parte del dinero no estaba bien invertido en el Estado. Unos pues lo malgastaban, otros se lo robaban también, y a tal grado que ahora están muy endeudados los estados y ahora hablan de revisión del pacto fiscal. Yo diría que sería, ¿por qué no abrimos mejor las cuentas de todo lo que gastaron, en qué lo gastaron? Aquí debemos 40,000 millones de pesos, en Nuevo León debe no sé cuánto más, y a ver en qué lo gastaron las gentes, y que se castiga a las gentes que malgastaron o se robaron el dinero. Entonces, yo creo que el Gran Pacto Federal, el desarrollo industrial ha sido en el norte del país y en el centro. Ahorita México, si somos un gran país, si todos somos mexicanos, tanto los de Ciudad Juárez, Saltillo, como los de Chiapas y los de Oaxaca, pues ahorita se tiene que ver al sur. ¿Por qué? Porque hay gente con más pobreza extrema, con gente también con mayor parte de pobres. Entonces tenemos que aportar más. Los que estamos generando más en el norte o en el centro, pues
pues tenemos que aportarlo para que lo dediquen allá, y esa es la labor del presidente de la República, que para mí que lo está haciendo bien. Yo creo que eso de la revisión, pues vamos a revisar primero en qué gastamos el dinero que debemos, porque pagamos muchos intereses en esos estados, ¿verdad? Entonces, y luego ver, y entonces ya después abrir lo que dice el pacto, a lo mejor salimos poniendo. Muchas gracias. Otro tema controversial. Gracias, senador. Senador Cruz. Bueno, yo, en el caso de los estados, yo he planteado que Chihuahua, bueno, no es un planteamiento mío de ninguna manera, al contrario, está demostrado, tenemos el mejor sol del mundo. Aquí podemos producir mucha energía solar, ya se está haciendo. Creo que el gobierno del estado sí ha impulsado un poco el tema. Yo creo que debería ser mucho más agresivo. Hay algunas trabas todavía a nivel federal. Me tocó ver hace poco se quiere pues generar una nueva planta solar muy grande por Villa Ahumada, entre Juárez y Chihuahua, y han encontrado algunas reticencias. Estamos buscando brincar eso porque creo que cada uno de los estados debe de potencializar lo que tiene, ¿no? Y buscar, independientemente de la crisis, independientemente de la situación por la que estamos pasando, bueno, si nosotros tenemos esa gran ventaja que podemos ser muy productivos en energía solar, pues tendríamos que estarnos abocando a ello y buscando la inversión privada para instalar aquí muchísimos paneles solares. Entonces, creo que Sonora nos lleva ventaja. Entiendo que Sonora va un poco más adelantado que Chihuahua. Nosotros somos el segundo lugar. Deberíamos ser el primero. Tenemos mucho sol y lo que nos sobra acá es terreno. Somos el estado más grande de la República. Entonces, pues estamos trabajando en ello. Me he puesto a la orden de gente que está tratando de impulsar eso y vamos a tratar de ayudarles para sacarlo adelante, porque pues es lo que tenemos y tenemos que sacarle provecho, ¿no? Y del pacto fiscal, lo digo con mucho respeto, creo que es el momento más inoportuno, es el momento más poco solidario para México, el que nos empecemos a ver ahorita entre estados, quién da más, quién da menos, porque estamos pasando por una situación muy difícil. Yo creo que no es, desde mi perspectiva, y lo digo con mucho respeto, no es el momento. Primero tendríamos que tomar una serie de definiciones a nivel nacional y luego quizá pasar a revisar esto del pacto. Pero si vemos la realidad de nuestro país y el momento por el que estamos pasando, y lo digo con respeto y con franqueza, pero yo más bien lo he visto como parte de esta campaña de golpeteo permanente al presidente de México. Es duro lo que seguramente el presidente ha tomado buenas decisiones, otras a lo mejor no, pero le ha tocado gobernar en un momento muy difícil. ¿Quién se iba a imaginar esto de la pandemia? ¿Quién se iba a imaginar esto de los precios del petróleo? Y hay una campaña permanente de golpeteo, de ataque, muy poco solidaria en los momentos que está viviendo el país. Ojalá que se deje eso y nos pongamos a trabajar en unidad por el bien de nuestro país. Y pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, senadores. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes este panel en el que pudimos, pues ahora sí que ver las diferentes perspectivas y las opiniones, sobre todo de ustedes, conocedores del sector energético, ahorita que estamos viviendo esta situación tan frágil, tanto económicamente como ¿no? A nivel internacional, a nivel nacional y también, pues especialmente en el sector de hidrocarburos, ¿no? Si me permiten, voy a dar un agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Valero Energy, quien es líder a nivel nacional como mundial, como productor, distribuidor y comercializador de combustibles y productos petroquímicos. Llegó a México para contribuir a la seguridad energética del país a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento y comercialización de combustibles con los más altos niveles de calidad. También le damos un agradecimiento a Ademar, que es una empresa 100% mexicana comprometida con la industria energética, en especial con el sector de hidrocarburos, con el sector petrolero. Su esfuerzo se enfoca en fortalecer al sector en México y contribuir con el bienestar del país. En Demar, el compromiso es atender a las necesidades de los clientes, adaptándose a los cambios y capitalizando las oportunidades. Han logrado 77 millones de horas, hombres sin accidentes, bueno, lo cual es un muy buen dato. Después de la participación de todos ustedes, ahora sí que creo que podemos dar por terminado este panel. Se los agradezco y que tengan pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María José. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. A todos. Bye.